Ok, bueno, este es el segundo problema que me tocó resolver. Es el problema 11.4 y dice: Robin está construyendo un móvil para colgarlo sobre la cuna de su hermano bebé. Compró 4 animales de peluche: un oso, un borrego, un caballo y un pájaro. También compró 3 pequeñas varillas de madera, cada una de 15 centímetros de longitud y de hilo despreciable. Ella quiere colocar el oso y el caballito de los extremos de una varilla y el borrego y el pájaro de los extremos de la segunda varilla. Luego quiere suspender las 2 varillas de los extremos de la tercera varilla y colgar todo el conjunto del techo. Explique dónde se debe fijar el hilo en cada varilla de manera que todo el conjunto cuelgue a nivel. Ok. En esta parte se nos menciona 4 objetos con sus respectivas masas. El caballo pesa 22, el oso 16, el pájaro 15 y el borrego 18. Y nos preguntan dónde debemos de colocar el hilo, a qué longitud de la varilla. Y bueno, para la solución de este problema vamos a usar primero esta parte del sistema, el caballo y el oso. Vamos a ampliarlo en esta forma. Tenemos la masa del caballo y la masa del oso. Tenemos que la masa del caballo son 22 gramos y la masa del oso son 16 gramos. Y bueno, tenemos gramos, necesitamos convertirlo a kilogramos. Entonces dividimos la masa entre 1000. Y tenemos el peso en kilogramos. Recordemos que la torca es igual a la fuerza por la distancia o palanca brazo de palanca, y la fuerza en este caso sería el peso, por lo cual la masa no nos sirve. Necesitaremos el peso, que sería la multiplicación de la masa por la gravedad, para obtener el peso. Y tenemos que el peso del caballo es igual a 2156 newtons, y el peso del oso es igual a 1568 newtons. Muy bien. Para hallar la distancia a la que se tiene que atar el hilo, sabemos que la distancia de extremo a extremo es de 15 centímetros. Mide 15 centímetros. Pero no sabemos cuánto es de este extremo a donde se va a atar el hilo. Entonces a esa distancia la llamaremos X. Y no sabemos cuánto es la distancia después del nudo del hilo hacia el extremo final. Pero sabemos que todo mide 15 centímetros, por lo que podemos decir que mide 15 menos X. Recordemos que necesitamos metros y esto está dado en centímetros, por lo cual tendremos que convertirlo a metros. Entonces en vez de 15 será 0.15 metros menos X. Y bueno, procederemos a resolver el problema. Seguiremos la fórmula de torca, que es la multiplicación del peso por la distancia, y recordemos que el movimiento de las manecillas del reloj será tomado como positivo. Entonces el peso, que es punto A, recordemos que si quitamos esta masa girará en contra de las manecillas del reloj y por eso lo tomaremos negativo. Entonces menos 0.256, que es este peso, por X, más, ya que si quitamos la masa del caballo girará a favor de las manecillas del reloj, por eso te tomo positivo, más el peso, que son 0.1568,
por punto 15 menos x, y todo igualado a 0 porque recordemos que está en equilibrio. El paso a seguir sería multiplicar esta cantidad por cada uno de estos que está en el binomio. Entonces nuestro segundo paso es igual punto 15 68 x igualado a 0. Ok, nuestro próximo paso a seguir es juntar las x. Ambos tienen signo negativo, por lo cual quedará con el signo negativo, y sumados quedan punto 37 24 x. Recordemos que lo que queremos despejar es la x. Entonces esta cosa, más bien este número está sumando, pasa del otro lado del signo restando. Punto 0, 2, 3, 5, 2. Y bueno, lo que le estorba a la x es todo esto que está multiplicando. Entonces pasa del otro lado dividiendo con su respectivo signo. 37, 24. Y bueno, podemos cancelar los signos. Y nos queda solamente la x. Entonces podemos decir que la x es equivalente a esta división, que tiene un resultado de 0.0631 metros. Esto es la distancia a la que debe atarse el hilo en el primer sistema del caballo y el oso, del extremo inicial a la atadura del hilo. Hay una distancia de 0.0631 metros o 6.31 centímetros. Entonces vamos a poner aquí las respuestas. Vamos a poner distancia 1 es igual a 0.631 metros. Muy bien. Perdón. Haremos el mismo proceso, pero con la otra parte del sistema, que es el pájaro y el borrego. En esta parte ampliaremos el sistema de esta forma. Tendremos la masa del ave, que son 15 gramos contra 18 gramos. Recordemos que no nos sirven en gramos, hay que dividirlo entre 1000 para obtener kilogramos. Y recordemos que siguiendo la fórmula necesitamos una fuerza, que es el peso, entonces multiplicado por 9.8, que es la gravedad, nos da un peso y un peso de este lado. El peso de la B hacia abajo nos da 147 newtons, y el peso del borrego hacia abajo nos da 1764 newtons. Vamos a usar lo mismo que utilizamos en el programa anterior. Sabemos que la varilla mide 15 centímetros. No sabemos cuánto mide del extremo inicial al nudo, y llamaremos eso a x. Y esta parte llamaremos 15 menos x. Y recordemos que esto lo necesitamos en metros, así es que 15 se convertirá en 0.15 metros. Y bueno, teniendo esto, seguiremos la fórmula de la torca para obtener cuál es la distancia a la que debe ser atado el nudo para tenerlo en equilibrio. Y igual, consideremos el movimiento de las manecillas del reloj como positivo. Así es que empecemos. Menos el peso, que son 0.147 por la distancia, más 0.17
17,64 por la distancia es igual a 0. Y bien, el próximo paso sería multiplicar este factor por este binomio teniendo el siguiente resultado. Ok, y juntamos las x. Perdón. Ambas x tienen el signo negativo, por lo cual quedarán con el signo negativo. Y nos dan un resultado de 32,34 x. Recordemos que esto le estorba a la x y está sumando. Aquí me falta poner. Está sumando, pasa del otro lado del signo igual como restando. Entonces pasa del otro lado como menos 0.0264,6 entre esto que está estorbándole la x, está multiplicando, pasa dividiendo con su respectivo signo, quedándonos la x sola. Entonces podemos decir que la x es equivalente a esta división que nos da como resultado 0.081 metros. Esta es la distancia a la que debe ser atada del extremo inicial al nudo. Esta x es equivalente a esto, por lo que la distancia 2 es igual a 0.081 metros, o en este caso 8.1 centímetros también. Y bien, llegamos a la parte final del problema, en donde tomaremos a todo el sistema de este lado como una sola masa y a todo este sistema como una masa. Ampliaremos el sistema como todo esto una sola masa y todo esto una sola masa. Sumada la masa del caballo y del oso nos da 38 gramos y el pájaro y la oveja 33 gramos. Recordamos que no nos sirven en gramos y tendremos que dividirlo entre 1000 para obtener kilogramos. Entonces nos queda justamente así. Y recordemos que siguiendo la fórmula necesitaremos el peso, así es que la masa por la gravedad nos va a dar el peso. Este lado ejerce 37,24 newtons y de este lado es punto 32,34 newtons. Igual usaremos lo que hemos estado usando, que este lado llamaremos x y este lado 15 menos x, y recordemos que no estamos en metros. Y procederemos a resolver, que sería el peso por la distancia. Y bueno, recordemos que el sentido de las manecillas del reloj será positivo. Entonces, menos el peso, que es 0.3724 por la distancia, más este peso 0.3234 por la distancia, que son 0.15 menos x, igual a 0. Y bueno, el siguiente paso sería la multiplicación de este número por este binomio, que nos da un resultado de 0,4851 menos 0.3234 x igual a 0. Y bueno, juntamos las x y en
este caso ambas x tienen un signo negativo, por lo cual nada más se suman y nos da un resultado de 0.6958x, y recordemos que esto que está sumando pasa del otro lado como restando. Y bien, ¿qué es lo que le estorba a la x? Todo esto, así es que pasa, bueno, aquí está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo con su respectivo signo. Así es que podemos tachar los signos y tachar esto, y nos queda la x sola. Así es que la x podemos decir que es igual a esta división y nos da un resultado de 0.069 metros. Entonces la distancia a la que debe ser conectado de este extremo al nudo es igual a 0.069 metros, o bien 6.9 centímetros. Entonces pondremos que la distancia 3 será igual a 0.069 metros. Y bien, así es como se resuelve la obtención de la distancia a la que debe ser atada el nudo a una varilla para mantener en equilibrio un sistema. Y bien, yo soy Leonardo Bravo y he resuelto mis dos problemas. Espero que me haya explicado bien y que les hayan gustado. Pues muchas gracias.